Vamos a continuar pues con estas reflexiones estupendas de este tiempo de Pascua. Como les he recomendado en otras ocasiones, la lectura de los Hechos de los Apóstoles es maravillosa. Después de la resurrección de Jesús, ¿qué sucedió? Y está todo detallado ahí en los Hechos de los Apóstoles. Obviamente, bueno, de hecho no todo, pero muchos Hechos de los Apóstoles son verdaderamente inspiradores para lo que es nuestra vida, porque esa historia después de la resurrección de Jesús continúa hasta nuestros tiempos. Es donde nosotros nos encontramos, donde el libro de los Apóstoles no se acaba, lo seguimos escribiendo nosotros, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo 3 palabras les propongo. Primero es persecución, la segunda es misión y la tercera es alimento que dura para la vida eterna. En primer lugar, tenemos persecución, misterio. Ya desde Cristo antes de morir, ¿verdad? Aquí en el Evangelio dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Dice: pero ya les he dicho esto y me han visto y no creen, dice Cristo, ¿no? Dice Cristo. Y no solo no creen, sino lo agreden, como vimos en Cuaresma. Pero a los apóstoles les sucede lo mismo. Se desató una violenta persecución después de la muerte de Esteban. A Esteban lo apedrean, primer mártir, lo apedrean. Se desata, después de apedrearlo, no contentos con eso, en vez de quedar con cierto remordimiento de conciencia, con cierta reflexión, después de crucificar a Cristo y ahora apedrear a un seguidor de Cristo. Son los 2 primeros que mueren, digamos, dentro del cristianismo, Jesús y luego Esteban. Lejos de decir, ¿qué estamos haciendo? No. Agarran parejo y quieren acabar con el mayor número posible de cristianos. Y vemos a San Pablo también, que es Saulo. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, porque todavía no era no era Pablo, era Saulo, un judío perseguidor. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué los cristianos? Bueno, perdón. Y dice aquí que gracias a esa dispersión, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. ¿Por qué los cristianos, al ser perseguidos, no se llenan de miedo, no se retraen, no les entra parálisis de prudencia y lejos de eso, más predican el Evangelio? Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Mientras más mártires derraman su sangre, más cristianos surgen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay parálisis? Ahora lo vemos en Siria, los testimonios de Siria ahora en este último lustro son impresionantes, de lo que los cristianos ahí hacen por transmitir y por vivir y celebrar su fe católica en medio de una persecución horrorosa. ¿Por qué sucede esto? Y yo creo que sucede porque cuando uno no solo es cristiano de nombre, porque es bautizado, sino cuando verdaderamente el amor de Cristo está en nuestros corazones y sufrimos persecución, más se enardece en nuestro corazón el deseo de que esas personas reciban lo que yo tengo. Porque digo, si están cerradas a este don y están haciendo tanto daño, es porque están llenos de amargura. Y volvemos al tema de ayer de Esteban que perdona, o de antier, perdón, Esteban que perdona, como Cristo perdonó. ¿Por qué? ¿Cómo es posible el perdón? Es posible porque cuando uno está lleno de algo tan grande, sientes compasión por el agresor, no sientes que te sofoca. No sientes que te quita o te coarta o te roba nada. Al contrario, sientes compasión, porque tú estás lleno y quieres que él también lo esté. Y eso es lo que le sucede a la primera iglesia. Es un gran reto para todos nosotros. Cada vez que sufrimos alguna agresión injusta y nos encendemos o nos enojamos o nos amedrentamos, quizás es un buen termómetro para darnos cuenta que la vida en el Espíritu, la vida que Cristo nos ha venido a traer, quizás todavía no reina del todo en nosotros. Misión, justamente, es esta evangelización. Pero me llama la atención que como Felipe, que fue la reflexión que hicimos ayer,
baja a la ciudad de Samaria, predicaba ahí a Cristo, la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de milagros que hacía y los estaba viendo, y muchos poseídos, de ellos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Volvemos a ver aquí las obras de Cristo. Esa es nuestra misión: evangelizar, compartir el amor de Dios, y cuando el amor de Dios está en nosotros, también se expulsan demonios y también sanan los enfermos, cuando esas enfermedades no son, digamos, una vocación, que a veces la enfermedad es como una vocación, y uno ve cómo a través de esa enfermedad la persona se santifica muchísimo. Bien, eso es aparte, pero muchas enfermedades no son de Dios, no vienen de Dios, vienen de nuestras frustraciones, vienen de nuestros resentimientos, vienen de lo que los chavos dicen hoy, la mala vibra, ¿no?, que nosotros cultivamos entre nosotros. Esa mala vibra no es otra cosa que la acción del enemigo, ¿no? Cuando el amor está en nosotros, incluso hacemos oración de sanación por las personas sanan. Eso Jesús quiere que nosotros lo sigamos haciendo. Esa es la misión de todo cristiano. Esa es tu misión, esa es mi misión: transmitir el amor del Espíritu Santo, porque vivimos ya en el Espíritu Santo. Y finalmente, este alimento de la vida eterna. Jesús sigue diciendo: todo aquel que me ve a mí, ve al Padre. Y al que viene a mí, yo nunca lo echaré fuera, porque mi misión es que no se pierda nada de lo que el Padre me ha dado. ¿Y qué es eso que no se debe perder? Eres tú y soy yo. Dios no quiere que nos perdamos nosotros. Y tenemos esa vida, ese alimento que dura para la vida eterna, del que hablaba Jesús el lunes, es la Eucaristía y el Espíritu. Y aquí quiero decir una cosa: el Espíritu Santo y la Eucaristía van juntos. Decían los padres de la Iglesia que el Espíritu es símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es la unción, y Cristo pues es la encarnación. Entonces dice, así como cuando una persona está ungida, yo no puedo llegar a su cuerpo sin tocar el aceite del que está ungido, así tampoco puedo llegar a Jesús sin tocar el Espíritu del que Jesús está ungido. Entonces la acción de Jesús y la acción de Dios, de Cristo nuestro Señor, es la misma. Y ese es el alimento que dura para la vida eterna: llenar nuestro corazón de Cristo y del Espíritu Santo, y vivir en la vida, en el señorío de Cristo, en la vida, en el Espíritu, en la vida de Cristo resucitado.